Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo 24 del tiempo ordinario lo podemos dividir en dos partes. En la primera parte, Jesús se revela a sí mismo y nos dice quién es Él y cómo debemos pensarlo y concebirlo. En la segunda parte, Él mismo indica quiénes somos nosotros como seguidores suyos, qué implica seguirlo y cuándo alguien se puede llamar su discípulo. Según el relato evangélico de San Marcos, Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban de camino, Jesús preguntó a sus discípulos qué era lo que la gente decía acerca de él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos entonces le informaron de los rumores y las expectativas que comenzaban a suscitarse entre la gente. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta que hace Jesús es la misma pregunta que deberíamos hacer todos nosotros mirando a nuestro alrededor. ¿Qué se piensa en el mundo sobre Cristo? ¿Cómo lo ven a Él los demás pueblos? ¿Qué se opina sobre Él en un país cristiano por tradición que parece haber olvidado sus principios y valores? Me refiero a Costa Rica. ¿Qué dicen de Jesús mis vecinos, mis amigos y mis familiares? Sería muy interesante averiguarlo, porque en gran medida la imagen que las personas cercanas a nosotros tienen de Jesús proviene del testimonio que hemos dado o estamos dando como cristianos. ¿Qué dicen de Jesús nuestros familiares, conocidos, acerca de Jesús? Las respuestas pueden ser muy diversas. Les digo algunas respuestas reales, auténticas. No me interesa. No me dice nada. Yo no cuento con él. Yo sé que algunos hay que les interesa.
Yo me intereso por cosas reales, más prácticas e inmediatas. Ah, el amigo imaginario. Me resulta incómodo su mensaje. Yo solo creo en lo que dice la ciencia, no un libro de cuentos. Yo soy progresista, yo soy agnóstico, yo soy ateo. Seamos realistas, hermanos y hermanas. Cristo ha desaparecido del horizonte de las vidas de muchas personas. Estas personas desconocen a Cristo. No hay un lugar para Jesús en sus vidas. Viven sin sospechar la vida, el dinamismo, la libertad, la sabiduría y la plenitud que Él podría aportar a sus vidas. Es muy importante averiguar qué dicen los nuestros acerca de Jesús. Eso dice mucho del testimonio que estamos dando acerca de Él. Y más importante aún es saber qué decimos nosotros de Él. Jesús, mirándolos fijamente, les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cualquier persona que se acerque con corazón sincero a la persona de Jesús se encontrará definitivamente enfrentado a esta pregunta fundamental. Para mí, ¿quién es Jesús? Para usted que me escucha, ¿quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta es personal. Soy yo quien tiene que responder. Jesús me pregunta a mí qué es lo que digo yo. Y Jesús le pregunta a usted qué es lo que usted dice. ¿Quién dice que soy yo? Lo decisivo, lo crucial, es lo que usted dice acerca de Jesús. Pedro dio su respuesta: Jesús, tú eres el Mesías. Pedro no titubea. Él, a pesar de ser un simple pescador, intuye que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino que además es el Hijo de Dios vivo, el Dios que es vida, fuente y origen de todo lo que respira y existe en este vasto universo. Pedro, en poco tiempo, ha aprendido a captar el misterio de Jesús en sus palabras y en sus gestos. Ha observado de cerca a Jesús. Le ha visto entre la gente enseñando una buena nueva que transforma los rostros y los corazones. Le ha visto imponiendo sus manos sin asco sobre los enfermos que han sido sanados. Le ha escuchado mandando a callar a los demonios, liberando así a los oprimidos. Ha visto cómo le obedecen el mar y el viento. Le ha visto multiplicar los panes. Le ha visto restaurando con valentía la dignidad de las mujeres. Y le ha visto jugando con los niños. Le ha visto cuando se retira a orar. Pedro ha seguido de cerca a Jesús. Pedro es imperfecto, sí, pero ama a Jesús y está convencido. Este hombre es el Mesías anunciado por los profetas. Y efectivamente Jesús se revela a sí mismo como nuestro Mesías Salvador. Pero antes de ser constituido como Rey, Señor y Mesías, Jesús anuncia claramente que primero debe asumir nuestra miseria humana y transitar por el camino que lleva a la muerte, y una muerte de cruz. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Justo cuando parecía que todos los discípulos tenían muy claro que Jesús es el Mesías enviado por Dios,
y que ellos lo estaban siguiendo para colaborar con él, Jesús les da una nueva lección. Todavía les falta aprender algo muy importante. Es pero muy fácil confesar a Jesús con palabras, pero no saben lo que significa seguirlo de cerca, compartiendo su proyecto y su destino. Jesús les habla con toda claridad, no les oculta la verdad. El sufrimiento y la persecución siempre acompañarán a quienes insistan en abrir caminos al reino de Dios. Y este camino de renuncia, sacrificio, dolor, entrega absoluta y extremo amor está muy lejos del ideal mesiánico que Pedro tenía. Pedro tenía otras ideas y otros planes para Jesús, y en sus planes personales, simple y sencillamente, no figuraba ninguna cruz. Por eso, dice el texto, se llevó a Jesús aparte para persuadirlo, y Jesús entonces se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. La gran tentación de todos nosotros como cristianos es ser como Pedro. Primero confesamos solemnemente a Jesús como el Hijo de Dios vivo, y luego pretendemos seguirlo, pero eso sí, sin cargar con la cruz. Dice el Papa Francisco, no hay cristiano sin cruz, ni cristiano sin Jesús. Jesús hoy reprende al Pedro que todos llevamos dentro, al Pedro que en mi corazón y en tu corazón se resiste a menudo a los planes de Dios, que a menudo son muy distintos a los nuestros. Al Pedro que quiere evangelizar, claro que sí, pero sin sacrificios, sin entrega, sin martirio, sin que duela. Como Pedro, muchos preferiríamos conformarnos con clamar a Jesús como Rey y Señor, como Salvador incluso, pero eso sí, sin asumir el camino del amor, el camino de la cruz. Hoy Jesús se dirige a todos los que queramos seguirlo y nos marca el camino claro, muy claro. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Es justo y necesario meditar este párrafo línea por línea. En primer lugar, el que quiera venir conmigo. Jesús no obliga a nadie. El que quiera. Él abre la invitación a todos. Pero la respuesta de fe es muy personal. Y es una respuesta que se da en libertad. Cada uno decide si le sigue o no. Número 2, que renuncie a sí mismo. El único obstáculo que hay entre Dios y yo es mi propio yo. El peor obstáculo entre Dios y yo soy yo mismo. Yo mismo soy quien pone peros, quien inventa pretextos, quien digo que no puedo, que no quiero, que no tengo tiempo, que me da miedo. Negarme a mí mismo es negarme a hacer mi voluntad, es negarme a imponer mis criterios, mis planes, mi autosuficiencia y mis prioridades, para permitir que sea Dios quien ejerza el control de mi vida. En tercer lugar, cargue con su cruz y me siga. Ciertamente en el tiempo de Jesús la cruz era símbolo de vergüenza y escándalo. A los reos condenados a muerte se les hacía caminar con su cruz a cuestas, como lo hizo Jesús, por las calles,
para enfrentar el escarnio, la vergüenza, las burlas, las afrentas y ultrajes de la gente. Pero Jesús, con su gloriosa muerte en la cruz, ha transformado la cruz del tormento en una cruz de salvación. Entonces, cargar la cruz es tomar la decisión de enfrentar al mundo por amor a Cristo, del mismo modo que Él lo enfrentó por amor a mí. Cargar la cruz significa cargar con alegría la cruz de la fe y depositar toda la confianza en Cristo Jesús, avanzando detrás de Él paso a paso, un poco más cada día, por más adversidades, sufrimientos, obstáculos, persecuciones, problemas, aflicciones y enfermedades que aparezcan. Eso es llevar la cruz. Decía San Agustín, quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. En cuarto lugar dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. La llamada de Jesús es absoluta. O estás con Él, o estás con el mundo. Cada quien decide en libertad dónde quiere estar. Todo aquel que atiende su llamado y lo sigue coherentemente, sin duda, perderá su vida por causa de Cristo y el Evangelio. Perderá su vida para este mundo, sí, pero su alma estará a salvo. Hace 2000 años, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos cerca de Cesarea de Filipo. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Hoy nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen con sus vidas? ¿Qué dicen con su testimonio? ¿Qué dicen con sus obras? ¿Qué dicen sus amigos, vecinos y familiares del testimonio que están dando de mí? No hay fe sin obras. Sería una fe muerta, dice Santiago en la segunda lectura. Lo válido es una fe llevada a la práctica. Son nuestras obras las que darán testimonio de Jesús, no nuestras palabras. ¿Quién dices que soy yo? Dejemos que la pregunta de Jesús resuene en nuestro corazón y cada quien dé su respuesta al Señor en su corazón. Que nuestra Madre Santísima nos ayude a decir sí a Jesús cada día. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.